Televisa presenta. Es importante mencionar que con esta reforma, el secretario personas que caminaban en la zona del ferril de San Cristóbal te dan como el apoyo, o sea, voltean y dicen, oye, ¿qué le estás haciendo? contra riesgo. La situación del coronavirus sigue siendo muy, pero muy difícil y muy preocupante aquí en el estado de Puebla. Le voy a dar un dato. La entidad ya rebasó los 100,000 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Es una cifra que nunca pensamos llegar a informarle. Son dramáticos estos datos. Al cierre de esta semana, el estado de Puebla rompió la barrera de los 100,000 contagios de COVID-19, acumulados durante toda la pandemia. De acuerdo al secretario estatal de Salud, José Antonio Martínez, en horas recientes, la entidad no solo alcanzó su máximo histórico de casos positivos en un solo día, sino también llegó a 100,706 personas enfermas en lo que va de la contingencia sanitaria. Teniendo 642 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados 1,637 distribuidos en 84 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 881 pacientes hospitalizados y de ellos 130 requieren de ventilación mecánica asistida. En relación a las defunciones, el funcionario estatal informó que en las últimas 72 horas documentaron 29 decesos, pero en lo que va de la contingencia ya han fallecido 13,421 poblanos. Cabe mencionar que en el penal COVID continúa la atención médica para 6 internos que padecen coronavirus, 5 hombres y una mujer. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros, Televisa. Este día el gobierno federal actualizó el semáforo COVID-19 y no hay buenas noticias para Puebla. Por el alto número de contagios, así como de hospitalizaciones, nuestro estado pasó del color naranja al rojo y permanecerá en este nivel las siguientes 2 semanas. También 7 entidades estarán en máxima alerta por el COVID-19. Ellas son Colima, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y ya les decía, el estado de Puebla. 17 estados más se ubican en el color naranja, mientras que 7 se encuentran en amarillo y solo Chiapas está en verde. Finalmente llegó un lote de vacunas para el estado. Son cerca de 400,000 o un poco más. Estas empezarán a ser aplicadas a partir de la próxima semana. Un total de 416,306 vacunas anti-COVID-19 serán aplicadas la próxima semana en la entidad poblana. De acuerdo al secretario estatal de Salud, José Antonio Martínez, en horas recientes llegaron a Puebla 255,060 nuevas dosis marca Pfizer, que adicional a las 144,000 Sinovac, más otras que mantenían en resguardo, suman el número de bióticos que pondrán a personas de 40 y más, así como de 30 a 39 años, según correspondan a sus etapas. El grueso de las vacunas que recibimos son para segundas dosis de 40 y más y primeras dosis de 30 a 39. La misma federación había comentado que la población blanco de 18 años en adelante iba a ser con CanSino y estamos esperando la noticia del embarque de CanSino. Finalmente, el funcionario estatal confirmó que la vacuna marca Moderna ya fue autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con la indicación para uso de emergencia contra COVID-19 en personas de 18 años y más. Ya la autorizaron, como sabemos también es de RNA mensajero y tiene muchas características similares a las de Pfizer. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros, Televisa. Y mira, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las cifras, a pesar de lo dramático y difícil de la situación, todavía muchos poblanos incumplen con las medidas básicas de protección ante el coronavirus. Puebla pasa por un momento más alto de contagios de COVID-19. Pese a eso, y que las autoridades estatales han decretado que la capital regresó al semáforo local epidémico en rojo, los poblanos tratan de cumplir las medidas de prevención.
Sin embargo, algunos descuidos como el uso incorrecto de cubrebocas, abarrotar el transporte público, no lavarse las manos o continuar con reuniones sociales no han permitido abatir la pandemia. Durante un recorrido por las calles de la ciudad, se pueden encontrar a muchas personas sin la protección en la nariz y boca, visitando sitios turísticos, hasta consumiendo alimentos, entre otras, mismas que deberían ser más restringidas ante el incremento de contagios. Hasta ahora, el comportamiento social no ha permitido controlar la tercera ola de contagios de SARS-CoV-2 y mientras no haya colaboración, la pandemia predominará en la vida de los poblanos. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Y la movilidad de los poblanos sigue en niveles muy altos, como si no hubiera tercera ola de COVID-19. Se acerca el final de agosto, momento que los epidemiólogos advirtieron el pico más alto de la tercera ola de contagios de COVID-19 en México. En las últimas horas, el estado de Puebla registró su máximo histórico de contagios, por lo que a pesar del peligro de realizar actividades en lugares públicos, hay puntos en la zona metropolitana de Puebla donde se registra alta presencia de automovilistas. Las principales arterias como el Boulevard 5 de Mayo, la vía Tlaxcayotl, el circuito Juan Pablo II, la recta a Cholula, Boulevard Forjadores, Boulevard Valsequillo y Boulevard Fidel Velázquez presentan tráfico en las horas pico de movilidad. De acuerdo con el reporte de movilidad obtenido por la geolocalización de teléfonos inteligentes, las tiendas y espacios de ocio tuvieron una reducción del 7% en afluencia de personas, al igual que los parques, lugares de trabajo y estaciones de transporte, con una reducción del 32, 31 y 1% respectivamente. Llama la atención que el mismo reporte arroja un aumento de personas visitando supermercados y farmacias con un 29%. Por el momento, los poblanos continúan con sus actividades prácticamente normales, como si no existiera la pandemia. Tan solo basta darse una vuelta a los centros comerciales, salas de cine, restaurantes y parques públicos de esparcimiento. Tome conciencia y trate de salir con su familia si solo es necesario. Cuídese, vacúnese y utilice cubrebocas. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Precisamente el apunte de esta noche sobre este tema. Puebla vive los días más complicados de toda la pandemia. De no ser por los pocos que han alcanzado en el estado vacunas, equivalente a 38% de los mayores de 18 años con las 2 o 1 dosis, el escenario sería catastrófico. Ayer jueves, las cifras alcanzaron el máximo histórico de toda la epidemia de COVID-19 en nuestra entidad, con 863 contagios en un solo día. El horizonte se ve lleno de nubarrones. Más preocupante todavía si tomamos en cuenta que estamos a 11 días del emplazamiento que realizó el gobierno federal para el regreso a las aulas el próximo lunes 30 de agosto. Los 863 casos positivos a COVID que la Secretaría de Salud Estatal reportó ayer es la más alta vista hasta ahora y por mucho. En la segunda ola, para darnos una idea, el pico llegó a 704 casos y hay una tendencia claramente creciente. Todos y cada uno de los decesos, nunca hay que pasarlo por alto, representan tragedias humanas, tragedias familiares, tragedias sociales. Esa tercera ola ha resultado geométricamente peor en los contagios. Las variantes, principalmente la Delta de COVID, han resultado más virulentas que las anteriores. En el estado, la capital y su zona metropolitana representan el mayor foco de riesgo. Hemos vuelto aquí, como ya le decíamos, al semáforo rojo. Sin embargo, no se va a cerrar la actividad como en las anteriores olas porque simplemente las economías local, estatal y nacional ya no lo van a resistir. Las vacunas representan la manera más eficaz de combatir la pandemia, pero no han llegado suficientes a Puebla. Se lo hemos dicho, se lo hemos informado. Se requieren 4 millones de dosis para realmente dar pasos hacia la cobertura de la vacunación de la mayoría de los habitantes del estado. Y así quieren el regreso a los planteles educativos que ha planteado el presidente desde Palacio Nacional. No hay dudas, la tercera ola es ya un tsunami completo. Y mire, precisamente en los últimos días ha aumentado de manera significativa la consulta de información por parte de los poblanos para hacerse una prueba de COVID.
Desde 260 y hasta 3,196 pesos cuesta a cualquier persona se detecten las proteínas del COVID-19 en su organismo o confirmar con toda certeza sus sospechas de ser portador. Es el peor momento desde que inició la pandemia en Puebla. Durante los últimos días, poblanos incrementaron la consulta de información para realizarse pruebas de detección de COVID-19. Personas con síntomas que quieren conocer si son portadoras del SARS-CoV-2 necesitan agendar una cita en laboratorios privados a través del portal web, comunicarse vía telefónica o contacto WhatsApp. En algunos casos se habilitó un robot en un chat que proporciona información de costos, características de la prueba y horarios de entrega de resultados. Sin embargo, hay lugares donde se atiende al público sin cita y conforme van llegando a la sucursal, a partir de las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Los laboratorios privados manejan diversos precios para la atención de COVID a través de PCR, antígenos y anticuerpos. En el caso de la prueba PCR que muestra si se tiene una infección en fase activa de coronavirus, los costos van de los 950 pesos a los 3,196 pesos. Cabe mencionar que el costo alto es debido a que los resultados se entregan el mismo día de la toma, mientras que en otros casos tardan de 24 a 48 horas en entregar. Para las pruebas de antígenos que detecta las proteínas del virus en el cuerpo, el costo va de los 260 hasta los 748 pesos. Su entrega es en un lapso de 30 minutos a 2 horas, dependiendo la demanda en cada sucursal. Finalmente, para las pruebas de anticuerpos que detecta la presencia del virus después de contraerlo o después de la vacunación, los precios van de los 245 pesos a los 996 pesos. El tiempo de entrega varía de 24 hasta 72 horas dependiendo la demanda del lugar. Cabe mencionar que los laboratorios con precios económicos son los que tienen mayor demanda de clientes, por lo que en algunos casos los resultados se entregan hasta más de 48 horas después de la prueba. Tras diversas llamadas y consultas a los laboratorios sobre si las pruebas garantizan la detección de la variante Delta del COVID-19, no todos los establecimientos respondieron. Sin embargo, los que utilizan metodología alta señalaron que su prueba PCR detecta la variante tras el uso de una secuenciación genómica en las muestras virales. Recuerde que las pruebas son gratuitas en el sector público. Cuídese y atienda las medidas sanitarias. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Bueno, si usted va a algún centro comercial, hágalo con mucha precaución, siguiendo todas las medidas. Hoy se ha anunciado que no habrá tolerancia para clientes que no usen el cubreboca. No habrá tolerancia. En los centros comerciales de la entidad poblana se van a reforzar medidas sanitarias para que sean seguros y confiables ahora que se llegó a la cresta de contagios en esta tercera ola de COVID-19. En estos lugares no se permitirá el ingreso de personas sin cubrebocas aunque ya estén vacunados, así lo dio a conocer Andrés de la Luz, empresario del gremio. Recordar a la ciudadanía que no por el hecho de estar vacunados quiere decir o nos exenta del uso y de los protocolos correspondientes, en este caso el uso del cubreboca. Estaremos trabajando de manera continua, reforzando, como lo decía el gobernador, los protocolos, ¿no? Cuidando más a fondo en el tema del porcentaje de aforo que tenemos permitido. Se vigilará que el uso del cubrebocas sea permanente, es decir, no podrán quitárselo dentro de la plaza comercial y solo se permitirá que se lo retiren en el área de comida rápida cuando estén ingiriendo algún alimento. También para evitar un brote de contagio en estos lugares, a los clientes se les seguirá tomando la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial. Sin embargo, a los trabajadores se les revisa la temperatura corporal 3 veces durante su jornada laboral. Comentar que diario al personal se le aplican 3 tomas de temperatura cuando llega a medio turno y al final del turno. Se registra la temperatura, esto con el propósito de identificar de manera rápida si hay alguna anomalía o algún sistema. Así que si asiste a algún centro comercial, es importante que sea responsable y cumpla con las medidas sanitarias establecidas en el decreto COVID, esto para frenar la propagación del virus. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.
Y le presento esta noche el tuit del día. Es un tuit importante, un tuit que es preciso además. Es de Guevara, @Vázquez2509, que vuelve a poner el dedo en la llaga sobre lo que está pasando en el transporte público, en el sistema de transporte público colectivo del estado de Puebla. Vea nada más esta fotografía que describe a la perfección el peligro, lo que representa el principal foco de contagio sin duda de COVID-19 hoy día. Medidas fallidas, responsables todos, gente llenando la unidad, ventanas cerradas, operativo nulo, chofer no le importa nada, COVID presente. Vea nada más cómo va encimada la gente. Y mucha gente lleva, más bien no lleva cubrebocas. Esto es lo que hoy se está viviendo en muchas unidades de transporte público y es el meollo del asunto quizá del planteado regreso a las aulas el próximo 30 de agosto. ¿Cómo van a llegar los niños, los adolescentes, los jóvenes a sus escuelas en el transporte público? Bueno, pues está en estas condiciones. Quizá el problema no está en los salones de clases, quizá lo grave, lo que se va a poner difícil es ahí, a bordo de estas unidades. Hasta ahí el tuit del día. Y bueno, pues hablando precisamente de transporte público, otro problema. Fíjese que no frenan los casos de acoso contra mujeres a bordo de unidades del sistema. Usuarias del transporte público en Puebla viven acoso durante sus recorridos. En un sondeo manifestaron que van desde miradas hasta tocamientos. Las miradas, pues eso sobre todo. Sí, de hecho yo no he visto otra cosa más que sí que los hombres se suban, vean a las mujeres de lado, las mujeres incómodas. Pues que están caminando y se empujan, o vas sentada y te van arrimando todo. De hecho, ahorita varias veces voy caminando y es como, ay, pinche gente, sí, enojas. Aunque reconocieron que se presentan con menor frecuencia, estas prácticas continúan hacia ellas, lo que las hace sentir incómodas e inseguras, teniendo que recurrir a tomar medidas para recibir ayuda. El transporte público no es el único sitio donde ocurren estos actos, también en la calle. Sí sucede mucho en el caso del transporte público cuando vamos en el Metrobús. A mi cuñada le tocó. O sea, si tú le dices algo, como que se cohíben y se quedan quietos o se bajan del camión. Y pues es mostrar eso. Y hay muchas mujeres que ya te dan como el apoyo. O sea, voltean y dicen, oye, ¿qué le estás haciendo? Y eso es padre. Entonces como que ha ido bajando un poco, pero sigue. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Por cierto, los coyotes que trabajaban al exterior de la Secretaría de Movilidad y Transporte ya se extinguieron, así lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa. El mandatario estatal reiteró que la administración a su cargo continúa la lucha contra la corrupción al interior de esa dependencia y por eso impiden que los gestores merodeen por la dependencia. Finalmente reveló que el martes de esta semana tuvo un nuevo encuentro con taxistas y conductores de transporte ejecutivo, donde les informó que probablemente su administración sí entregue nuevas concesiones, pero con otras reglas. Y entonces el acuerdo más importante por el cual vamos nosotros a caminar ahorita son reuniones regionales, donde en cada reunión regional se va a encontrar y se va a lograr hacer un dictamen sobre el estatus del transporte, sobre su regularización, sobre el combate a los piratas, sobre las rutas, sobre las grúas, sobre los corralones y sobre el otorgamiento de nuevas concesiones. Vamos a cambiar de tema. Tengo en la línea telefónica al doctor Teófilo Benítez Granados. Él es abogado defensor de una víctima del diputado sin fuero, Saúl Huerta, ya detenido allá en la Ciudad de México. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de platicar contigo de este caso que sin duda es de gran interés, no solamente para los poblanos. Oye, abogado, nos ha llamado mucho la atención aquí en Puebla esta entrega pactada de Saúl Huerta a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué se intuye? ¿Qué se puede leer? Porque no fue una entrega normal, no fue una detención, digamos, común, como tantas otras han ocurrido.
Sí, eso es lo que también nosotros pues hemos tenido, no el mal pensar, pero pues las detenciones nunca se dan así de esa manera, ¿no? Y menos que existan convenios o que existan acuerdos para poder llevar a cabo una detención en la que flagrantemente se visualizó que se llevó a cabo un delito y que pues este delito recae sobre un menor y que pues atañe a toda la sociedad en realidad, ¿no? Sí, lo que podría temerse es que haya algún tipo de acuerdo, ¿no?, con la Fiscalía, porque el diputado, bueno, les avisa, les da el domicilio, la hora, y van y lo detienen, y además con toda calma y toda precisión, lo tratan muy bien, le ponen creo que hasta un médico, le acompañan sus abogados, le leen con toda precisión sus derechos, en fin, está muy extraño, ¿no, abogado? Sí, todo eso da mucha extrañez, como te decía, ya que pues son derechos humanos que se deben de respetar, pero esto debe de ser de manera general. No podemos llegar a un acuerdo para una persona en específico cuando realmente pues son muchos los que adolecen de estas detenciones y que también pues se les debería de dar el trato humano como a todos o como a esta detención, mas sin embargo pues yo creo que ahí, no sé, la suspicacia que tenemos es que tal vez pues le dieron un lugar apreciable o más tranquilo dentro de su estancia en el reclusorio o alguna otra cosa pudo haber habido también, ¿no? Sí. Que nosotros intentamos también estar dentro de ese acuerdo, le fuimos a solicitar a la propia Fiscalía nos tomara en consideración para que fuera transparente, sin embargo pues nunca se nos recibió en la Fiscalía para absolutamente nada y a nosotros nos comentaban que ellos desconocían de qué acuerdo les hablábamos, ¿no? Entonces, pues más aún, pues causa mucha duda todo esto. Claro. Ahora bien, abogado, tengo entendido que ustedes van a pedir la pena máxima. Sí, nosotros como asesores jurídicos de las víctimas, pues nos corresponde solicitar que este delito pues se castigue con todo el peso de la ley y que no se permita un abuso ni tampoco que exista una impunidad sobre un delito que realmente atañe muchísimo, como te decía, a la sociedad y más aún que recae sobre un menor. Esto debido a que precisamente pues la sociedad no puede compaginar con ese tipo de delitos que no podemos permitirlos, más bien. Sí, no pueden quedar en la impunidad, ¿no? Así es. Esto pues hemos visto también a través del desafuero que pues se estaba haciendo demasiado tiempo, claro. A pesar de que fue, como te decía, que fue flagrante el delito, pues los diputados tenían todo para poder reunirse y poder llevar a cabo ese desafuero. Sin embargo, pasaron 3 largos meses para que se pudiese dar y esto pues mostraba la impunidad que existía en esos momentos. Muy bien, pues te agradezco mucho estas precisiones y por supuesto estaremos muy atentos a este caso. Te pedimos que nos mantengamos en permanente comunicación. Por favor, doctor Teófilo Benítez Granados, abogado defensor de víctima de Saúl Huerta. Con mucho gusto, muchas gracias y buenas noches, Arturo. Gracias, muy buena noche. Vamos a hacer una pausa, es breve, por supuesto seguimos con más. En más información, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y el alcalde electo de esta capital, Eduardo Rivera Pérez, sostuvieron un encuentro de trabajo en el que abordaron las acciones que impulsarán en materia de seguridad pública, como consolidar una coordinación metropolitana con la Fiscalía General de Justicia, policías estatales y municipales, así como las fuerzas federales, para lograr un modelo eficiente. No se trata aquí de revisar nombres, porque esa es facultad de quien nombra, ¿sí? Se trata de ver características de modelos de funcionamiento, que es por lo que estamos nosotros. Y también hablamos de los temas que tienen que ver con las preocupaciones propias de un gobierno que entra, su disponibilidad de recursos, lo que puede encontrar o no puede encontrar, pero ese es un tema que se va a resolver. Finalmente, el mandatario estatal confirmó que el próximo 15 de octubre acudirá a la toma de protesta del presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez, aunque el horario y la logística aún están por definirse.
Por otra parte, el patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas nombró a Cecilia Anaya Berríos como rectora interina de la universidad, en sustitución de Luis Ernesto Derbez Bautista, quien solicitó licencia en el ejercicio de sus funciones ante la orden de aprehensión que pesa en su contra por el presunto delito de fraude específico. Anaya Berríos ha trabajado en la UDLAP desde 1982. Se desempeñaba como vicerrectora académica y tuvo varios cargos administrativos y académicos en el área química. En contraparte, en un comunicado firmado por Rodrigo Gursa Cárdenas, apoderado legal de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, expuso que ese nombramiento no es válido. Dijo que es una información que solo confunde a la comunidad universitaria, así como a la población en general. El actual patronato precisó en dicho documento que se reserva todas las acciones legales contra cualquier persona que indebidamente ostente cargos no ratificados. Ya ve que hay dos posturas, dos grupos, dos versiones que se están disputando la Universidad de las Américas Puebla. En otro tema, facultan al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a designar o remover a los directores de los cerezos del Estado. En Puebla se dio un paso más para mejorar y eficientar la operación de los cerezos. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado hizo reformas a la Ley de Seguridad Pública, por lo que él o la titular de la Secretaría de Seguridad tendrán la facultad de nombrar y remover a las o los directores de los centros penitenciarios de Puebla. Es importante mencionar que con esta reforma, el secretario de Seguridad no solo nombrará a los directores de los penales del orden estatal como el de San Miguel, Tepeji de Rodríguez y Ciudad Cerdán, sino también los municipales y los distritales como el de Cholula y Tehuacán. Con este tipo de nombramientos se tendrá un mayor control en estos centros de readaptación social, donde se está combatiendo la corrupción y otros delitos. Esta iniciativa fue presentada por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, y ahora será analizada para su aprobación en el Pleno del Congreso el próximo miércoles. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Hoy en el Congreso del Estado hubo un avance importante en este asunto de la ley de desaparecidos del Estado de Puebla. Se aprobó en comisiones el dictamen que dará pie precisamente a esta normativa una vez que se apruebe y que se publique. Se prevé que eso suceda la próxima semana. Por una localización de personas pronta y expedita en Puebla. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, así como la de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, aprobaron por unanimidad la ley de búsqueda de personas que impulsó el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que tanto solicitaban los integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos. El objetivo es establecer las bases de coordinación entre autoridades para localizar a las personas desaparecidas, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas. Así que yo deseo que esta ley sea para bien de todas las familias que han sufrido situaciones como lo es la pérdida o la desaparición de un familiar. Que esta ley cumpla con los estándares esperados por toda la sociedad, pero sobre todo que los argumentos que hoy se establecen en ellas y las normas que se establecieron en ellas son jurídicamente viables. Con esta nueva ley se crea el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, así como un comité de búsqueda en el que estarán integrados miembros de la sociedad civil y en el caso de menores de edad no localizados, las labores de búsqueda serán inmediatas. De esta forma se cumple una deuda histórica con las y los poblanos a través de una labor legislativa que es resultado de mesas de trabajo con los diversos sectores de la sociedad y además se homologa la nueva ley estatal con la ley general. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Familiares de desaparecidos aquí en el estado de Puebla que viven esta tragedia, esta verdadera tragedia, un drama de no saber dónde están sus seres queridos, opinan sobre este asunto. Dicen que esta ley es un buen avance, pero que falta todavía mucho por hacer. Son más de 1,600, pero no es un número. Son personas que no han podido regresar a casa.
Son familias que sufren por la ausencia de esa víctima a quien no han localizado. Este viernes fue aprobada en comisiones del Congreso del Estado el dictamen que en breve materializará la ley de búsqueda de personas. Se trata de una iniciativa con la que se pretende eficientar las tareas de localización de quienes desaparecen, principalmente de forma forzada por particulares. Para el colectivo Voz de los Desaparecidos, que mantiene un plantón afuera del Congreso del Estado desde hace más de un mes, es un pequeño paso, aunque aún falta mucho por hacer. Es un pasito el que damos porque pues prácticamente nosotros pedíamos que la ley se aprobara y estaremos obviamente pendientes de todo lo que resulte. Consideran que aún hay varios aspectos que deben ser tomados en cuenta, como el que se centralice de manera municipal a las familias de víctimas de desaparición forzada. Esperan que una vez concluidos los procesos, esta ley se apruebe y sea publicada en el periódico oficial. Con la imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Ahora vea esto, una discusión y un pleito vial terminó en una golpiza para un motociclista. Le cuento, una cámara de videovigilancia captó esto, el momento en el que los pasajeros de un auto color azul descienden de la unidad para tirar al piso y golpear brutalmente a un joven de la motocicleta. La agresión en la avenida 11 Sur a la altura del Mercado de Independencia. Esto ocurrió el 19 de agosto. Todo comenzó cuando en la zona de la Casa de Justicia de la 11 Sur el conductor del auto le hacía los clásicos e imprudentes cerrones al motociclista. Durante varias calles el motociclista trató de evitarlo. Incluso el automovilista estuvo a punto de arrollarlo en el semáforo de la intersección con Periférico Ecológico. Finalmente lo alcanzaron y pues esto fue lo que sucedió. Y esto de plano es inconcebible. Fíjense nada más que una persona que fue atropellada durante las primeras horas de este día tuvo que permanecer sobre el pavimento por más de una hora. Sí, por más de una hora. Esto debido a que la ambulancia simplemente no llegaba. Testigos señalaron que después de que un vehículo sedán impactó a la víctima en el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, bueno, pues se reportó el hecho a través de los números de emergencia 911, como es obligado. Pero resulta que las manecillas del reloj avanzaban y avanzaban y avanzaban, y la atención médica no llegaba. Así las cosas con las ambulancias aquí en la ciudad de Puebla. Es verdaderamente un problema grave ya esta situación. Ahora le cuento esto. Lo despojaron de su teléfono celular mediante engaños en pleno centro histórico. Está atento para que no le pase. Una víctima de robo en el centro histórico de Puebla denunció a un sujeto quien por medio de engaños lo despojó de su teléfono celular. Te ofrece, si estás en prepago, pasarte a plan tarifario, dándote el equipo gratis. Te pide tu equipo, te trae al centro de atención aquí del centro del Zócalo, se mete y se va con tu equipo. De acuerdo con los hechos, este hombre, quien se hace pasar como vendedor, ofrece cambiar el sistema de prepago a planes tarifarios con la promesa de regalarles un equipo celular nuevo, pero todo es mentira. Este hombre le creyó y accedió a la oferta. Lo citó en un centro de atención telefónica y una vez dentro, huyó con su celular. 2.500 no era muy caro, pero sí, más que nada es por la forma en que trabajamos, ¿no? Y en ese momento pues la situación no está como para estar perdiendo o reponiendo equipos. El sujeto se ostenta como Omar Cruz Cabañas. Si usted se topa con él, no caiga en su engaño y no sea otra más de sus víctimas. No, voy a hacerlo ya, sí, ya voy a hacerlo, porque todavía me contesta el teléfono y te dice que el muy cínico, que lo esperes, que va a llegar al centro de atención. Aquí me citó ahorita a las 11 de la mañana, cuarto para las 11, ya son más de las 11 y no ha llegado. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Bueno, usted lo sabe, alerta por el huracán Grace categoría 1 que se intensifica gradualmente sobre el Golfo de México y podría tocar costas de Veracruz como categoría 2. Durante su recorrido mañana sábado y el domingo, Grace generará lluvias torrenciales en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México. Y mire, los vientos sostenidos del huracán Grace se perciben ya en la Sierra Norte de Puebla. En el barrio de Xoloatenango, en Teciutlán, se reportó la caída de un árbol y fue necesaria la presencia de personal de protección civil para evaluar el riesgo y realizar las maniobras para reabrir el camino. Además, en la misma región, comerciantes ya tomaban previsiones y desarmaban
estructuras. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con Protección Civil Estatal, así como los sistemas municipales, ya prepararon 622 refugios temporales con capacidad para 117,996 personas para que se utilicen en caso de ser necesario. Hasta la noche de este viernes habían presentado lluvias con vientos moderados en Huitamalco, Tlatlauquitepec, Nopalucan y Teciutlán. El posible impacto del huracán en Puebla podría darse entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Cerramos la semana, pero el clima no descansa y lo acabamos de ver. La llegada de Grace es inminente. Al momento yo le informo que acaba de alcanzar huracán en categoría número 2, con vientos arriba de los 150 kilómetros por hora. La llegada, ya lo escuchamos, será aproximadamente entre la primera y tercera hora del día de mañana. Sus bandas nubosas son tan extensas y su avance es tan rápido que durante el fin de semana estaría generando lluvias también intensas de puntuales a torrenciales aquí en la entidad poblana, con acumulados arriba de los 250 milímetros. Hay que estar muy atentos, sobre todo, ya sabe, inundación de calles, de preferencia quédese en casa, por favor. Y bueno, esta noche la probabilidad de lluvia no se descarta, es del 90%, prácticamente segura, temperatura actual de 17 grados centígrados. Próximos días, ya lo habíamos visto, la llegada de Grace va a ocasionar estas lluvias muy intensas. Las mínimas van a oscilar entre los 11 y 17 grados centígrados, máximas de hasta 24 grados Celsius. Por favor, estén muy atentos a cualquier indicación que emita Protección Civil. Hasta que el momento del clima, la frase de esta noche: a veces necesitas tomarte un ligero respiro para volver con más fuerza. Mis redes, ya sabe que me pueden encontrar como @normacuetatv y no se vaya, vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Este fin de semana se celebra el Día del Bombero. Nuestro reconocimiento sincero a todos quienes se dedican a este difícil y muy noble oficio. Jorge y Juan Carlos son dos hermanos que decidieron dedicarse a una de las profesiones en la que exponen su vida para salvarla de otros. Ambos colaboran en el Departamento de Bomberos del Estado de Puebla y llevan más de una década brindando este servicio. Y me di cuenta que la labor de bombero es la más noble, la más que te deja satisfacciones personales, incluso arriesgas tu propia vida a cambio de nada, tu salario nada más. Y la mejor profesión donde he estado, que me da satisfacciones personales y que me doy cuenta que eres útil y que sirves a la sociedad. A pesar de tener familia, ellos desafían el peligro, suben paredes, se escurren entre obras colapsadas, enfrentan al fuego y bajan por barrancos para proteger la vida humana. Relativamente en ese momento la adrenalina es demasiada y lo que menos pensamos en ese momento es el riesgo que tú corres como persona. Tenemos miedo, sí, pero hay que saber controlarlo y saber actuar en esos momentos. Me han tocado muchísimas, a través de estos años que tengo de servicio, de las satisfacciones de poder salvar a personas que ni conoces, no son de tu familia y que sabes que pones en riesgo tu vida. A pesar de su valentía y de que todas las personas los ven como héroes, también confiesan tener sentimientos que los llevan hasta el llanto. Hay servicios que nos llegan, ¿no? Nos pegan. Sí he llorado y me ha tocado varias veces tener desafortunadamente que auxiliar en el rescate de niños que han perdido la vida desafortunadamente. En el marco del Día del Bombero, que se celebra este fin de semana, reconocemos su valor a estos héroes sin capa. En las imágenes, Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, reportero, Noticieros Televisa. Y nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias, que tengan buena noche, un estupendo fin de semana, que descansen, por favor, síganse cuidando.